Los árabes no tenían un estado que los reuniera y los defendiera antes del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eran divididos y opuestos y siempre estaban peleando. Les reuniera solo las guerras y la venganza. Dios les envió al profeta sallallahu alaihi wasallam, quien reunió su diáspora, unió sus filas y los fundó una nación que compitió con los imperios más grandes, los persas y los romanos. Pregunta: ¿cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo de los árabes una nación y un estado? La respuesta será nuestro tema de hoy. Primer punto, la relación entre los árabes antes del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los árabes antes del profeta sallallahu alaihi wasallam no tenían un gobierno que les gobernara, pero solo era un país separado en partes dispersas: el Hijaz en el oeste, Bahrein en el este, Yemen al sur, Najd en el medio, y cada parte era una variedad de tribus. Y fueron mentes perezosas e imprudentes. Comienza el desacuerdo entre ellos por una simple razón y termina en guerra, comiendo el verde el seco, dejando multitud de muertes, heridos, venganza y guerras. Dijo Subhanahu: "Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta". Pensaréis que están unidos, pero en realidad sus corazones están enfrentados entre sí. Ibn Khaldun dijo en su introducción: son salvajes que se atacan unos a otros y destruyen sus hogares con sus manos. El ejemplo de la guerra de Al-Basus entre la tribu de Taghlib y sus aliados y la tribu de Bakr y sus aliados, y duró 40 años, y es causada por una mujer llamada Al-Basus bint Munqiz, que montó su camello para una visita a los hijos de su hermana, sus sobrinos Jassas bint Murra y Hammam de la tribu de Bakr. Tenían una hermana llamada Jamila, casada con Kulayb ibn Rabi'a de la tribu de Taghlib, conocido como el jeque y el rey de los árabes, y era un opresor, autócrata. Practicaba todo tipo de injusticia y humillación a las tribus árabes. Se apoderaba de cualquier pasto para sus camellos y no lo permitía a nadie. Cuando llegó Al-Basus a la casa de sus sobrinos, desató su camello, quien entró a pastar en el terreno de Kulayb. Este último lo vio y lo mató. Al-Basus se enfadó mucho y pidió venganza. Así empezó la guerra entre primos, que dejó multitud de muertos entre las dos tribus. Segundo punto, la situación de los árabes después del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam les estableció el estado de paz. Después de que la Meca se negó a ser la capital del estado árabe, el profeta sallallahu alaihi wasallam la estableció en la Medina después de 13 años de su misión. El profeta sallallahu alaihi wasallam reunió a los árabes en la Medina a pesar de las diferencias de sus tribus: Aus, Hazraj, Bani Quraida, Bani Nadir y Bani Qaynuqa, y a pesar de sus diferentes religiones: Islam, judaísmo, cristianismo y paganismo. Fundó el Estado sobre fundamentos firmes. Primer fundamento: la ciudadanía real y la libertad de creencia a través de la Constitución de la Medina. No a la discriminación ni a la segregación, sino derechos y obligaciones por igual, sean musulmanes o judíos. Dijo Subhanahu: "La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin". En cuanto a aquellos incrédulos que no os combaten por causa de vuestra religión, ni os expulsan de vuestros hogares, Dios no os prohíbe que seáis amables y equitativos con ellos, pues realmente Dios ama a quienes son equitativos. Segundo fundamento: defender el valor de la ley. Musulmanes, judíos, ricos y pobres, todos iguales ante la ley. Una mujer noble de Bani Makhzum robó, y Usama ibn Zayd, que Allah esté complacido con él, intercedió por ella ante el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, quien se enojó y dijo: ¿acaso pretendes interceder ante una sentencia prescrita por Dios? Acto seguido se levantó y exhortó a la gente: ciertamente lo que llevó a los pueblos anteriores a vosotros a la perdición y a la destrucción fue que dejaban libre al noble cuando robaba y sentenciaban a los pobres cuando robaban. Juro por Allah que si Fátima, la propia hija de Muhammad, habría robado, le habría cortado la mano. O musulmanas, de saber que el profeta sallallahu alaihi wasallam cambió las tribus de los árabes a un estado con el Islam y los sacó de la adoración de la gente a la adoración del sustentador de la gente, y de la estrechez de la vida mundanal a la vastidad de la otra vida, y de la injusticia de las religiones a la justicia del Islam. El profeta fue verdaderamente a la misericordia para los árabes en particular y de todo el mundo en general. Dijo Subhanahu: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin". Y así, oh profeta, te hemos enviado solo como prueba de nuestra misericordia para todos los mundos. Alabado sea Allah, sustentador de todos los mundos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.